Historia de la promoción de la salud. La historia de la promoción de la salud tiene como marco histórico el desarrollo de la salud pública en la cultura occidental. El valor dado a la salud en cada sociedad es fundamental para comprender la historia de la salud pública y de la medicina. Dicho valor está influenciado a su vez por las ideologías y corrientes de pensamiento que han dominado el mundo a lo largo del tiempo con relación a la concepción de la salud. De ahí la importancia de revisar algunas de estas corrientes y las implicaciones que ha tenido sobre el desarrollo de los nuevos paradigmas que promulgan acciones positivas de carácter más integral para alcanzar un nivel de salud óptimo y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Castro plantea que han existido rituales sociales presentes desde la comunidad primitiva para promover la salud, que se han manifestado en diversos preceptos jurídicos religiosos en diferentes civilizaciones. Han existido desde hace miles de años y persisten hasta la fecha en muchas culturas. Los amuletos, talismanes, hechizos, rituales e invocaciones son ejemplos de estos, y son pruebas de interés por conservar la salud como un bien preciado. En cuanto a la cultura griega, Castro considera una aproximación más estructurada del concepto de promoción de la salud que surgió en la filosofía helénica clásica, en la que la salud era concebida como la perfecta armonía entre el espíritu y el cuerpo. La actitud social hacia la salud se reflejaba en dos prácticas diferentes pero complementarias. Esculapio era el dios de la salud y tuvo dos hijas. Por un lado, Panacea, que era la diosa de la curación, de las medicinas y de los procedimientos terapéuticos, y por otro lado, Higea, que es el origen de la palabra higiene, a quien se le reconocía como la diosa del arte de estar sano, entendido esto como la moderación en el vivir o el orden natural de las cosas. A partir de esto se empezaron a construir dos prácticas distintas. Por un lado, la curación del enfermo, auspiciada por Panacea, y por otro lado, la procuración de la salud, auspiciada por Higea. El balance entre Panacea e Higea se ha roto en los tiempos modernos con la exagerada supremacía de lo curativo y el gran desarrollo de la biotecnología, que a su vez está convirtiéndose en un determinante de inequidades en salud, al hacer la atención médica cada vez más costosa e inalcanzable. Para los fines de la promoción de la salud, lo importante para el futuro es restablecer el equilibrio entre Higea y Panacea. Hipócrates fue el representante máximo del pensamiento griego sobre la vida sana como fuente de riqueza, hoy fundamental en la concepción de la promoción de la salud. La salud en el Imperio Romano. Conservaron principios higiénicos tomados de los griegos y egipcios, pero apareció una concepción más amplia de la salud que incorpora la mente, consagrada en el célebre aforismo «mente sana en cuerpo sano». Galeno fue un médico griego de la Roma imperial y fue el primero que habló de los prerequisitos para la salud, es decir, la libertad de pasión e independencia económica fueron los principales, considerados más importantes que la buena constitución física porque no es posible llegar a una vida saludable sin independencia completa. Es muy desafortunado que este prerequisito haya sido tan desatendido en la historia del mundo posteriormente. Con él, la higiene obtuvo un mayor significado promotor de la salud y simultáneamente un sentido profundamente clasista. De manera explícita, solo los aristócratas podían aspirar a alcanzar la salud y mantenerse sanos, pues tenían la libertad, el tiempo y el poder para dedicarse al cultivo y cuidado de su cuerpo. Su pensamiento es una de las primeras evidencias escritas acerca de la relación entre estilos de vida y salud. La higiene de Galeno se sostuvo como dogma durante el medioevo y fue deslizándose a lo largo de la historia de la cultura occidental, paralela a las prácticas curativas de la enfermedad, pero bien diferenciada de ellas. La gran contribución del Imperio Romano es el sistema sanitario y las conducciones de agua con acueductos, cañerías, desagües y baños públicos, además de la institucionalización de hospitales y clínicas dentro del sector público. Cristianismo. El cristianismo aceptó las ideas de Galeno porque creía que el alma era más importante y duradera que el cuerpo, abandonando los principios hipocráticos que ponían más énfasis en lo corporal. Durante la Edad Media hubo pocos avances en higiene y salud pública. Durante este periodo ocurrió la gran epidemia de la peste o muerte negra y de ahí surgió el concepto de cuarentena, única medida válida de protección de salud comunitaria que se aplicó y se sigue aplicando hasta nuestros días para evitar la expansión de epidemias por los viajeros. Cultura árabe. En el siglo XII se dio la traducción de los antiguos tratados de medicina e higiene de los árabes. Maimónides escribió una guía de salud personal llamada Libro del Consejo, que exalta la importancia del carácter sobre las viles riquezas y en su obra sobre las causas y naturaleza de la enfermedad
Hace énfasis en la prescripción del aire libre para conservar la salud y en la relación entre la salud física y mental. De los musulmanes también es digno mencionar la concepción de sus hospitales, que contaban con bibliotecas, jardines, patios para la lectura, narradores de cuentos para distracción de los enfermos, y por la noche se tocaban suaves músicas para adormecer a los que sufrían de insomnios. Pero lo más relevante desde el punto de vista de la promoción de la salud fue la política de subsidios a los enfermos hospitalizados, a quienes se daba una cantidad de dinero suficiente para sostenerse hasta que estuvieran listos para reanudar su trabajo. Renacimiento. Con Leonardo da Vinci el cuerpo humano dejó de ser solamente un instrumento de pecado, lo que modificó la percepción de lo corporal físico y llevó a nuevas prácticas para su cuidado. Fracastoro es considerado como el primer epidemiólogo por su interés en las enfermedades epidémicas y los mecanismos de transmisión de ellas. En esta época fue cuando se dio el contacto entre Europa y América, lo que produjo el choque entre los conocimientos y prácticas de las culturas de una y otra región. No solo se intercambiaron enfermedades, sino también medidas de prevención y promoción. Algunas culturas indígenas americanas estaban bastante más adelantadas que las europeas en la concepción de la salud y la enfermedad. Siglo XVII. En este siglo se dio el descubrimiento del microscopio y con este el reconocimiento de seres vivos como causantes de enfermedades, es decir, los agentes patógenos. Se cimentan las bases de la bacteriología y la microbiología que dominaron por mucho tiempo los enfoques de la medicina. Siglo XVIII. Se volvió a realzar la importancia tanto de la salud física como de la mental para el individuo y la sociedad. Este reconocimiento determinó el que se hicieran grandes esfuerzos para promoverlas, pero los movimientos que se dieron fueron muy diferentes. De un lado, se impuso una corriente absolutista, autoritaria, que consideraba que la protección de la salud debía ser hecha por el Estado autocráticamente por medio de leyes y regulaciones policíacas. Johann Peter Frank, en Alemania, exponente de este movimiento a quien se le deben aportes a la salud pública, trató pacientes, reorganizó hospitales, enseñó a estudiantes e instruyó a monarcas sobre cómo proteger la salud de sus súbditos. Denunció que la pobreza era la principal causa de enfermedades y sus enfoques son amplios y sociales, es decir, se centró en las causas sociales de la enfermedad. Del otro lado, inspirada en la filosofía de la iluminación, centrada en el individuo, se dio otra corriente que parte de la idea de que el hombre es bueno, racional y es el único que puede cambiar su situación, pero es ignorante porque no se le da el conocimiento necesario. La educación era entonces la panacea y uno de sus exponentes en el campo de la salud pública fue John Locke, quien formuló un programa de salud física y mental a través de la educación. Entre las obras más destacadas y representativas de esta época se encuentra el Catecismo de la Salud, publicada en 1794, escrita por Bernhard Christoph Faust, médico general de un pueblo pequeño alemán, quien dedicó su vida a promover la salud y el bienestar general de su pueblo, cuyos mensajes son simples y claros, aplicables tanto en su tiempo como en la actualidad. Siglo XIX. En este siglo se dan adelantos científicos en medicina clínica como en microbiología, patología, fisiología y medicina preventiva. Jeremy Bentham enfatizó la necesidad de la existencia de una legislación sanitaria. A mediados de este siglo surgen con fuerza los conceptos de medicina social y la toma de conciencia sobre las relaciones entre el estado de salud de una población y sus condiciones de vida. Edwin Chadwick jugó un papel preponderante en la revisión de las leyes de pobres y se colocó entre los pioneros de la salud pública inglesa. Su publicación más conocida es el Informe de las condiciones sanitarias de la clase trabajadora, y se le considera como un visionario de las ciudades saludables por su enorme contribución al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las ciudades. Federico Engels, no siendo del área de la salud y por tanto menos reconocido en este ámbito, escribió, sin embargo, varias obras sobre las enfermedades y sufrimiento de los trabajadores. Describió las enfermedades ocupacionales, las enfermedades infecciosas, la tuberculosis, los efectos de las toxinas ambientales, el alcoholismo, los accidentes y, en resumen, las raíces de la enfermedad y la muerte prematura de los trabajadores en Inglaterra. También analizó la mala distribución del personal médico y efectuó un estudio epidemiológico sobre mortalidad y clase social. El más grande representante de esta época, considerado el padre de la medicina social y que no es posible desconocer en la historia de la promoción de la salud, es Rudolf Virchow.
patólogo alemán conocido por sus hallazgos científicos sobre los cambios patológicos en las células humanas y que se convirtió en uno de los más célebres salubristas políticos de la historia, puesto que recomendaba lo que la promoción de la salud reconoce hoy como prerequisitos para ser saludables. Es decir, que la gente oprimida tuviera derecho a comunicarse en su propia lengua, a tener un gobierno autónomo elegido por ellos, la separación iglesia-estado, que se mejorara la agricultura y las vías de acceso, y que se crearan asociaciones, es decir, cooperativas. O sea, que se empoderaran esos grupos de excluidos. Virchow se atrevió a declarar abiertamente que las causas o determinantes de las enfermedades y epidemias se encontraban en las condiciones de vida inadecuadas de la gente pobre. Posteriormente se envolvió en un movimiento de reforma de la medicina, criticando duramente la práctica inhumana basada en el amor por el dinero, postulando una necesaria reforma de la medicina y la necesidad de una verdadera salud pública ejercida por el Estado para garantizar la corrección de las condiciones que afectaban la salud de los más desfavorecidos. Sigerist hace una anotación muy interesante sobre las razones del fracaso del movimiento de Virchow y de otros de sus seguidores en Alemania, argumentando que se debió al hecho de ser un movimiento proyectado desde los médicos para la gente, pero sin la gente como su protagonista más importante. William Duncan es uno de los autores más importantes de la época por su contribución a los enfoques más integrales e intersectoriales que se buscan hoy en propuestas de ciudades y municipios saludables. Lideró un movimiento de mejora de estándares de vida centrado en un cambio ambiental en su sentido más amplio. Elabora una línea del tiempo sobre la historia de la promoción de la salud.